Este mensaje es como un mix. Es como el cierre de una serie, pero tal vez el inicio de otra. Hemos estado por varias semanas revisando Isaías 40 bajo la serie Camino a la Gloria y hemos revisado un poco de cómo el Señor nos hace un llamado a prepararnos, tocar cada aspecto de nuestro corazón, diferentes áreas. A veces podemos pensar que solamente enderezar lo torcido aplica para unos cuantos, pero realmente podemos darnos cuenta, si somos muy honestos, que más de uno necesitamos ser corregidos e enderezados por el Señor. Y a veces van a ser diferentes áreas, va a ser áreas donde van a tener que ser bajadas, valles que van a tener que ser levantados, o caminos ásperos que van a tener que ser allanados. Pero la pregunta que surge a veces es, ¿por qué necesito hacer esto? ¿O cuál es el punto de preparar mi corazón o de prepararme? Y parte de eso es el versículo 5, lo contesta. Puede ir abriendo su Biblia, Isaías 40. Hoy vamos a revisar Isaías 40, versículos 5 al 8. He titulado este mensaje La gloria que permanece. Vivimos en un mundo bastante obsesionado con lo visible. Por lo general nos gusta ver para creer, ¿verdad? Si tú dices, si logro ver ese producto, lo compro. Y si alguien te dice, no, tengo algo que mira, es la octava maravilla del mundo, tú dices, bueno, déjame ver primero y luego te creo. Entonces, el mundo está bastante obsesionado con lo visible, con lo inmediato, con lo que sucede rápidamente. Por eso hay comida instantánea, hay fideos instantáneos. Por eso cada vez la comida rápida se vende más, porque todo queremos que sea mucho más rápido, y si algo se demora más de 5 o 10 minutos, tú dices, esto ya no es comida rápida, es comida lenta. Y a veces también el mundo está obsesionado con lo pasajero. No sé si tiene que ver con la prédica, pero igual quiero contarle. Cuando estaba preparando este mensaje, recordé algo, hablando de esto de lo inmediato, de lo rápido. ¿Cuántos recuerdan esa tarjeta que se usaba hace algunas décadas atrás para tener internet? Yo no sé qué sucede. En el primer culto dije el nombre de la tarjeta, nadie sabía qué era eso. La tarjeta se llamaba OnNet. Y yo decía, aquí pasa algo. O estoy hablando con un auditorio adolescente, o tal vez ya lo olvidaron. No sé si recuerda, pero tal vez ahí le voy a ayudarle a hacer memoria. Cuando recién empieza todo este tema del internet, yo recuerdo que había unas tarjetitas que uno ingresaba, honestamente no recuerdo ni cómo se ingresaba, pero ingresabas en la computadora, usabas una pequeña tarjeta, venía con un código y agarrabas el cable del teléfono, lo conectabas al CPU y tenías internet. Pero aquellos que tenían un solo teléfono en toda la casa, nadie podía hacer llamadas mientras alguien estaba en internet. Entonces, si tu papá y tu mamá quieren hablar, para que sepan cómo funcionaba antes el mundo, chicos. Si alguien quería hablar por teléfono, tenía que dejarte sin internet y decir, déjame que voy a usar en este momento el teléfono. Ahora, eso no era lo peor era que tú ingresabas, la velocidad en internet era menos de 1 mega. ¿Qué? Tú agarrabas, ponías lo que ibas a buscar, te aparecían después de media hora algunos enlaces, hacías clic en el primero y empezaba una barrita verde a empezar a cargar, y que tú dices, esto es una eternidad, te ibas, te preparabas el desayuno, desayunabas y volvías y estaba cargado. Y cuando volvías, y si eso no era lo que buscabas, no puede ser. Otra vez dabas atrás, volvías al segundo enlace, ahora te ibas a hacer el almuerzo, regresabas y estaba abierto. Y dices, bueno, ahora sí. Y empezabas a copiar y todo. Entonces, en cambio ahora, si se te demora el internet un par de segundos en abrir una página, dices, qué internet más lento que tienes, ¿verdad? Si hubiesen sabido lo que era lentitud. Ahora, pasemos a hablar un poco acerca de la gloria humana. La gloria humana hoy se mide en logros. Tal vez has conseguido un logro académico, un logro profesional. La gloria humana también hoy se mide por influencia. Tú dices,
he alcanzado los 2000 seguidores. Ahora soy parte del grupo selecto de mis amigos que tiene 3000 seguidores en TikTok. O resulta que hice un TikTok o un Reels y ahora tiene 20,000, 30,000 visualizaciones y tú sientes, he alcanzado la gloria, ¿verdad? O tal vez es un reconocimiento, alguien te reconoció, no sé si hicieron tal vez alguna reunión navideña en tu trabajo o alguna cuestión y te ganaste algún reconocimiento y cuando te reconocieron tú dices, wow, como que experimenté un momento de gloria, gané al mejor burrito del año. Ganó mi pesebre, ganamos juntos con mis compañeros de trabajo, hicimos un pesebre y ganó. Entonces, a veces cuando hay un reconocimiento, tal vez tú dices, soy el mejor estudiante de mi universidad, del colegio, gané cuadro de honor. Entonces, tú sientes que en algún momento tú dices, siento que alcancé la gloria, a veces decimos, o tal vez también a veces la gloria se mide por apariencia. Aquellos que dicen, siento que soy más agraciado que otros, me siento glorioso, pastor, gloriosa. Entonces, sin embargo, hay algo que tienen en común todas estas cosas. Lo que en común que tienen es que ninguna de ellas permanece. Todo eso sencillamente es pasajero. Aún aquel que tenga y que se considere muy, muy, muy hermoso o hermosa, definitivamente la belleza, como se suele decir, es pasajera. Si tú dices, me estoy pensando ir a Corea del Sur, hacerme una cirugía y quedar como si fuera de 20, me llama la atención que en ciertos doramas hay personajes que tienen alrededor como de 50, 55 años y se pasan por personajes como de 18, 20. Y dije, locura, ¿no? Ahora, la belleza es pasajera, los logros son pasajeros, todo el reconocimiento es pasajero. Y ahora vamos a entrar un poco en Isaías 40. ¿Qué sucede? Si usted vino y estuvo las semanas anteriores, va a tener el contexto. Si no, puede revisar las prédicas anteriores. Pero quiero darte un breve contexto de lo que sucedía en Isaías 40. Como lo había mencionado, el pueblo venía de otra manera, se encontraba cansado. El pueblo se encontraba herido también bajo el contexto de Isaías 40. Confundido tal vez. Inclusive habían empezado, estaban tentados a pensar de que Dios había perdido su poder o de que Dios había perdido el interés en ellos. Parte de lo que revisábamos la semana pasada, ¿verdad? Cómo empezaban a decir, Señor, tú no miras mis dificultades. Ellos empezaban a refunfuñar esto, a murmurar esto. Entonces, bajo este contexto, en medio de esta crisis, en medio de una quizás crisis de fe que el pueblo estaba viviendo, Dios hace una afirmación poderosa en Isaías capítulo 40, versículo 5, y dice, entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. ¿Por qué tenemos que creer esto? Continúa, dice, porque el Señor mismo lo ha dicho. Ahora, inmediatamente después de este versículo, Isaías introduce un contraste entre la gloria de Dios y la fragilidad de la humanidad. Un contraste entre la gloria de Dios y la gloria humana. Ahora, los versículos que vamos a estar revisando, hoy vamos a ver qué nos enseña, qué es la verdadera gloria, cómo se revela la gloria y por qué solo lo que precede de Dios permanece. Y eso nos lleva al primer punto. La gloria de Dios es su presencia real. El versículo empieza diciendo, entonces se revelará la gloria del Señor. La palabra hebrea para gloria es la palabra kabod. Y kabod significa peso, significa sustancia, significa importancia real, inclusive significa aquello que tiene un valor duradero. De otro modo es como que si dijéramos, entonces se revelará el peso del Señor, toda la sustancia del Señor. En el Antiguo Testamento, kabod no era solamente un destello o un brillo visible. No es solamente como decir, vi una luz. No se trataba de eso, sino kabod en el Antiguo Testamento era la manifestación del carácter del Señor. Era la manifestación concreta del ser
de Dios, la manifestación del poder de Dios, es decir, la manifestación de la presencia real y poderosa del Señor. Tal vez algunas manifestaciones que usted recuerda en el Antiguo Testamento, y aquí sucede algo, hasta Isaías 40, antes de eso, el Kabod de Dios, la gloria de Dios había manifestado de algunas maneras. Por ejemplo, columna de fuego, ¿verdad? Una columna de nube. Inclusive había escenas donde la gloria llenaba todo el tabernáculo, como lo dice Éxodo 40. También había escenas donde la gloria llenaba el templo, como en Primera de Reyes capítulo 8. Y esto es lo que hasta el momento ellos habían experimentado del Kabod, de la gloria del Señor. Pero Isaías 40 anuncia algo nuevo y dice, ustedes necesitan preparar el camino porque va a haber una manifestación del Kabod de Dios que ya no será o ya no estará escondida, sino que ahora será revelada de forma visible y para todos. Por eso la segunda parte del versículo 40, versículo 5, dice, y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la gloria de Dios no depende de las circunstancias del pueblo. Aunque Israel estaba derrotado, Dios seguía siendo glorioso. Y esto nos lleva a pensar que la gloria de Dios no disminuye aun si el pueblo estaba en el exilio. Podemos aplicar nuestra vida, aunque estemos en nuestro peor momento, Dios sigue siendo glorioso. Porque la gloria de Dios no disminuye con nuestros fracasos, ni aumenta con nuestros éxitos. Porque la gloria de Dios sencillamente es eterna y permanece. Entonces es importante entender, y a través de la gloria de Dios, lo que está haciendo es contrastar la fragilidad humana, hace un contraste entre cómo es la gloria de Dios y la fragilidad humana. Por eso el versículo 6 dice, una voz dice, proclama. Y esta voz pregunta, ¿y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. Quiero que visualice esto. Luego de que Isaías habla de parte del Señor y dice que la gloria del Señor va a ser manifestada, inmediatamente Dios empieza a hacer un contraste de cómo o cuán frágil es el hombre, de cuán frágil es el ser humano. Y empieza diciendo, y uno puede pensar al momento de leer este versículo, todo mortal es como la hierba. Ustedes están viendo esa imagen y puede decir, todo mortal, dice, se ve, es un paisaje bonito. Dice, es como la gloria del hombre, la gloria del ser humano, es como la flor del campo. Y uno ve esa imagen y dice, wow, es hermosa, se ve bien. Pero Isaías introduce una verdad que es incómoda, una verdad que quizás no nos agrada escuchar. Y lo que empieza a decir luego es, todo lo humano es frágil, todo lo humano es temporal y todo lo humano es vulnerable. Es decir, tú y yo somos frágiles, tú y yo somos temporales en este mundo, tú y yo somos vulnerables. Hoy podemos estar bien, pero mañana no sabemos. Y empieza diciendo, la hierba florece, como lo ven en ese paisaje, pero se seca. La flor del campo es hermosa, pero se marchita. Y está diciendo, la gloria del hombre, por más que sus logros, toda la gloria de su poder, su cultura, todo, sus éxitos es sencillamente pasajera. Por eso el versículo 7 dice de Isaías, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. Y veo una segunda imagen, el mismo paisaje. El versículo 7 de Isaías está diciendo, aquella hierba se va a secar, aquel flor se va a marchitar. Y sucede algo interesante. No dice el pasaje, el tiempo la marchitó. El pasaje no está diciendo, fue producto de que pasaron años, que te pasaron meses o días y se marchitó. Sino dice, el soplo de Dios. Y esto recalca la soberanía divina de nuestro Señor. Nada humano puede sostenerse frente al Señor. Nada humano puede sostenerse frente a nuestro Dios. Porque la gloria humana es
prestada. Toda la gloria le pertenece al Señor. La gloria viene de Él y regresa a Él. La gloria humana sencillamente es prestada y es temporal, pero la gloria del Señor es esencial y es eterna. Y mientras más entendamos esta verdad en nuestras vidas, mientras no solamente lo entendamos como conocimiento, sino que esta palabra toque nuestro corazón, vamos a entender que mientras más yo reconozco el poder, la soberanía de nuestro Dios, mientras más yo sepa quién es Él, mientras más yo lo conozca a Él, se va a evidenciar mi fragilidad. Y eso sencillamente nos va a llevar a tener un corazón humilde para decir, Señor, yo entiendo que todo viene de ti, entiendo que yo frente a ti soy absolutamente nada. Y esto no se trata de tener, una autoestima baja. No estoy hablando de autoestima baja, estoy hablando de que entendamos nuestra identidad y que frente al Señor, frente al Rey de Reyes, la gloria del hombre es absolutamente nada. Tus éxitos, tus logros y todo lo que hayas conseguido, por muy hermoso, por muy increíble que sea, nada se compara a la gloria del Señor. Porque su gloria es sencillamente su presencia y su sustancia misma. La palabra de Dios es el vehículo de su gloria eterna. La palabra del Señor es ese instrumento por la cual se revela la gloria del Señor. Versículo 8 de Isaías 40 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El mensaje es la permanencia de Dios y su palabra. Aquí Isaías introduce un contraste final y está diciendo, miren, la carne, todo mortal, está diciendo, todo mortal es como la hierba, y la hierba ¿qué pasa? Se seca. Luego compara y dice, la gloria humana es como la flor del campo, ¿y qué sucede? Se marchita. Pero está diciendo, la palabra del Señor es permanente, permanece para siempre. Y el apóstol Pedro cita justamente Isaías 40 y lo aplica al Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice esto. Pues ustedes han nacido de nuevo. Todo aquel que ha creído en el Señor, todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús, ha nacido de nuevo. No de simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera. Otras versiones dicen de una simiente incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué está afirmando Pedro? Pedro está afirmando la nueva vida en Cristo nace de esa palabra. Pedro está afirmando esa palabra es eterna. Y Pedro está diciendo esa palabra es el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que se está transmitiendo aquí? Es la gloria de Dios se manifiesta a través de la palabra de Dios. Y cuando esta palabra que es viva, eficaz, llega y toca los corazones humanos, produce vida eterna. Y ese es el mensaje, porque yo le decía al culto anterior, cuando hablábamos de esto, yo le decía, el hombre es frágil, el hombre es vulnerable. Le decía, yo sé que a nadie le agrada venir al último domingo del año para escuchar, soy eso. Pero la buena noticia es que cuando la gloria de Dios se manifiesta a través de la palabra y esa palabra viva toca tu corazón, empieza a producir vida eterna. Y cuando te aferras a esa palabra, definitivamente, aunque pase en cielo y tierra, dice su palabra no pasará. Cuando abrazamos la palabra, que es Cristo Jesús, empezamos a tener y a vivir una vida eterna. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo podemos aplicar lo que estamos revisando? Me gustaría darte 4 consejos. El primero es, examina en qué estás poniendo tu sentido de valor. ¿Qué es eso que tú estás llamando lo valioso? ¿Qué es eso que tú estás diciendo, esto es lo más valioso que tengo en mi vida? Si eso está descansando en algo humano, eso se va a marchitar, eso se va a secar.
El segundo consejo que me gustaría darte es: no interpretes tus circunstancias como una pérdida de la gloria de Dios. Dios sigue siendo glorioso aún cuando estamos en procesos. Dios sigue siendo glorioso aún si no estamos en nuestro mejor momento. Quizás algunos sienten que dices: me siento en mi prime, estoy en mi mejor momento, todo me sale bien, estoy increíble. Quizás otros te sientes como eres, te hablas y dices: me siento como en la última rueda de aquel coche y de paso estoy como neumático desinflado, mal. Pero aún la gloria de Dios no se pierde. Dios no deja de ser glorioso por más que nosotros estemos viviendo procesos o por más que nosotros no estemos viviendo nuestro mejor momento. El tercer consejo que me gustaría darte es: aférrate a la palabra. Miren, lo único que permanece cuando todo cambia es lo que Dios ha dicho. Lo único que permanece cuando la salud cambia, lo único que permanece cuando la posición económica cambia, lo único que permanece cuando tu status quo cambia, lo único que permanece tal vez cuando tu nivel de vida cambia, lo único que permanece es lo que el Señor ha dicho y es su palabra. Por eso es importante que nos aferremos, que la conozcamos, que entendamos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y que empecemos a vivir. Y el cuarto y último consejo es: vive con una perspectiva eterna. Algo que va a ocurrir es que cuando la gloria de Dios va a redefinir, qué es aquello que nosotros estamos llamando importante. Porque cuando tú empiezas a buscar el kabod, la presencia de Dios, cuando tú empiezas a buscar el carácter de Dios, cuando empiezas a buscar la persona, cuando tú empiezas a acercarte al Señor, esto va a empezar a redefinir lo que tú estabas llamando importante. Porque tal vez va a haber cosas que tú dices: esto es valioso en este momento de mi vida. Pero vas a entender que hay algo mucho más valioso, que es la presencia del Señor. Isaías 40 no termina en la fragilidad humana. Y esto es bueno porque Isaías 40 pudo haber quedado con el versículo 7, pero el versículo 8 nos lleva a que la fidelidad de Dios es divina. Y en el Nuevo Testamento nos muestra cómo esta máxima manifestación de la gloria de Dios, la máxima manifestación del kabod de Dios es Jesucristo. Si usted revisa Juan capítulo 1, versículo 14, declara: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan no está contradiciendo a Isaías, no está hablando de una gloria diferente. Juan lo que está diciendo es: esa gloria de la cual hablaba Isaías en el capítulo 40, esa gloria que se iba a revelar, esa gloria es Cristo Jesús. Y dice: y nosotros la hemos visto, vimos aquella gloria, vimos aquel kabod. Juan está afirmando que Cristo es la palabra eterna hecha carne. Está diciendo que Él es la gloria visible del Dios invisible. Y Él es el contraste definitivo entre lo que perece y lo que permanece. Hoy el desafío y el llamado que el Señor está haciendo en nuestras vidas es empezar a vivir, no para una gloria que se marchita, no para una gloria que se seca, sino para la gloria que permanece. Porque la gloria de Dios se revela en Cristo y su palabra vive para siempre. Miren, Primera de Pedro termina de este modo, dice versículo 25. Si tienes tu Biblia puedes abrir, me gustaría que lo leas tú mismo. Primera de Pedro se encuentra entre los últimos libros de la Biblia, justamente antes de Primera de Juan. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 25, dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se les han anunciado. No sé si notas algo. Otra versión dice: y este es el mensaje que se les ha anunciado. La pregunta es: ¿cuál es el mensaje? Nos vamos unos versículos más arriba, versículo 18. Puedes verlo en tu Biblia. Como bien saben,
Y esta es la buena noticia. Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, no se pagó con cosas temporales. Dice, no se pagó como el oro o la plata, sino se pagó con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Versículo 20, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Versículo 21, por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo, ustedes creen en Dios que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe, tu fe y mi fe, de modo que su esperanza, tu esperanza, mi esperanza, están puestas en Dios. ¿Cuál es la buena noticia de la que está hablando Pedro? La buena noticia está diciendo es, nosotros llevamos una vida en esclavitud, producto viviendo una vida desordenada, dice esta versión, una vida absurda. Pero debemos comprender que hemos sido comprados a precio, al mejor precio, al precio de su sangre. Y hemos sido rescatados. Hemos sido rescatados para que vivamos ahora una vida en obediencia a Él. El Evangelio es la palabra de Dios eterna que se hizo carne a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo es el único que puede salvar, es el único que puede transformar vidas, y que aún en la fragilidad de su pueblo, aún en la fragilidad de su iglesia, cuando creemos en Él, nos da una naturaleza incorruptible. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? La gloria del ser humano perece, es temporal, primero porque es prestada. Todos somos aquí pasajeros y temporales. Nadie tiene su pasaje de decir, no, yo voy a morir a los 80, 90. No lo sabemos. Pero sí hay una seguridad que cuando nosotros escogemos al Cordero, que cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, aunque tenemos una vida frágil, aunque tenemos una vida temporal, cuando nosotros tomamos y aceptamos aquel Cordero, Él nos ha diseñado y destinado a vivir una vida eterna con Él. Porque cuando la palabra, cuando Cristo toca nuestras vidas, toca nuestra fragilidad humana y nuestra fragilidad temporal, cuando Él toca nuestras vidas, empiezan a correr ríos de agua viva y vida eterna en abundancia. Y aunque todo llegue a pasar un día, aunque estés muerto, vivirás. Y es entender que en Cristo, el único seguro de vida, el mejor seguro de vida que puedes tener, se llama Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro seguro de vida. Y Él es la gloria visible. Cuando estábamos cantando hace rato, al que está sentado en el trono, cuando el Padre ve a Jesús, es como cuando un padre ve a su hijo y dice, este se parece a mí, este es igualito a mí. Me siento identificado cuando lo veo. Cuando el Padre ve a Jesús, ve a un hombre, pero dice, este refleja toda mi gloria, toda mi belleza, todo el esplendor, y por eso Él es digno de recibir toda adoración, porque es hecho visible.